como creyentes, deberíamos de ser las personas, escucha esto, más animadas que la sociedad pudiera ver. Ahora, eso no nos hace exentos de los problemas, no nos hace exentos, ser creyente no te hace exento de sufrir valles de sombra y de muerte como lo habla en el Salmo 23. Ser creyentes no nos excluye de las aflicciones de este mundo. Jesucristo dijo, hey, en este mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Ahora, puedes decir amén, ¿verdad? Amén, gracias a Dios, porque te quiero decir algo. Claro que en este mundo vamos a estar teniendo aflicción, vamos a tener dificultades, es algo que es inevitable que pasemos por eso. Por eso hay tantos pasajes en la Biblia de confianza. Hay tantos pasajes donde podemos ver que el Señor nos incita y nos instruye a confiar en Él, porque Él sabe que en este mundo caído el creyente no está exento de sufrir aflicción, de sufrir pérdidas, de sufrir fracasos, de sufrir enfermedad, decepciones, angustia, dolor, tristeza. El creyente no está exento de todo esto, pero el creyente tiene la esperanza más gloriosa que puede tener alguien sobre esta tierra, que es la esperanza de Cristo Jesús. Y la esperanza de Cristo Jesús en nuestra vida nos tiene que llevar a vivir como una iglesia radiante, como una iglesia despierta, como creyentes, como dice Efesios, vivan de una manera digna a la cual el Señor les ha llamado. Quiero decirte algo, la iglesia de Jesús está por encima de las circunstancias. La iglesia de Cristo Jesús está por encima de las circunstancias. Y eso no significa que las circunstancias no nos golpeen. Eso no significa que esta vida no nos golpee, sino que tenemos nuestra esperanza en lo que es verdadero. Ahora, como creyentes, mira, es bien curioso esto, porque muchas veces tenemos una confianza certera de que decimos, si el día de hoy yo me muero, me voy al cielo, y tenemos la confianza, y es increíble. O sea, es la esperanza que tenemos de ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces vivimos limitados en lo que Dios quiere hacer, porque nuestra fe no va en aumento, sino que nuestra fe nos alcanza para decir, fíjate eso, y no, eso no es malo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar conforme al entendimiento de la palabra para vivir nuestros días en esta tierra, porque tenemos fe para decir, si yo me muero el día de hoy me voy con el Señor. Claro, porque el Señor Jesucristo nos ha perdonado, nos ha lavado. Pero a veces tenemos fe para creer que el Señor nos va a recibir en el cielo, pero no tenemos fe para vivir los días malos en esta tierra. Porque cuando llega el día malo nos golpea, nos abruma y se nos olvida los recursos que Dios dejó en su palabra para nosotros, para poder vivir estos días malos. Tienes que saber que en su palabra están los recursos que Dios nos dejó para vivir estos días malos. Ahora, quiero decirte algo. En Mateo 16, verso 17, se encuentra uno de los versículos que para mí deberían de ser el lema de nuestra vida como iglesia y que nos dan tanta esperanza. Es cuando Jesús le hace la famosa pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta a ellos: ¿y ustedes qué piensan? O sea, ¿quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro contesta y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, esto tiene un impacto muy impresionante, tanto obviamente como que Jesús ese es Dios, pero en el contexto que estaban ahí ellos, recuerda que los judíos no creían que Jesús fuera el Mesías. Entonces Pedro, en medio de toda esta turba, en medio de toda esta duda, donde todos pensaban que Jesús solamente era un profeta, era un maestro que llegó ahí a renovar algunas enseñanzas, Pedro dice algo muy interesante. Dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el que nos va a redimir. Y entonces es cuando Jesús dice unas palabras muy interesantes, que es donde dice: bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y luego dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sabemos que no se está refiriendo a Pedro como la piedra
de la iglesia, sino Jesús está diciendo sobre esta piedra, o sea, sobre mí, yo que soy la roca. Pedro no puede ser la roca de la iglesia, sino que Jesús está diciendo, yo soy la roca. Y mira, aquí es donde va el pasaje muy interesante. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, cuando yo escucho este pasaje que sale de la boca de Jesús, es tan esperanzador porque Jesús no le está hablando a no creyentes. Jesús no le está hablando a personas que nunca han escuchado el mensaje. Jesús le está hablando a sus discípulos. Y este pasaje va directo también para la iglesia y le está diciendo, iglesia, va a haber demasiada dificultad en este mundo. Van a tener varias pruebas en este mundo. Van a tener cierta aflicción en este mundo. Pero las puertas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer. O sea, está diciendo, se van a querer oponer, se van a querer resistir, pero no pueden prevalecer contra su iglesia, porque yo estoy por encima de todo. Y a mí me encanta este pasaje porque nos incluye en esta esperanza. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque hoy en día la sociedad necesita ver creyentes llenos de esperanza. La sociedad necesita ver menos creyentes que solamente dicen asistir a una iglesia y más creyentes con una fe renovada para vivir estos días malos. Más creyentes que en medio de la dificultad se levantan con un estandarte de la palabra de Dios, confiados en que Dios está con ellos, confiado de que en medio de este mundo hostil, sabes, entre más pasan los días, dice la Biblia, los días van a ser más malos. Pero entre más pasan los días, la iglesia tiene que resplandecer con más brillo. ¿Sabes por qué? Porque confiamos en Cristo Jesús. Ahora, hazte esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo estoy reflejando a la iglesia de Cristo a la sociedad que me rodea? La sociedad que me rodea está viendo esperanza, está viendo cambio, está viendo palabras de fe. La sociedad que me rodea está viendo cómo es que yo vivo mi vida cristiana y puede decir, wow, hay esperanza solo con ver la actitud de él. Llega al trabajo y llega de buenas. ¿Todos llegan de buenas? Llega temprano. Dile al que está a un lado de ti, te están hablando. Esto es palabra profética del Señor, dile. Y no solamente llega, ya estoy viendo varias manos así orando por algunos, ¿no? Y no solamente llega temprano, sino que llega con una palabra de ánimo siempre. Mientras en el trabajo hablan que la leche subió 6 pesos y el huevo subió 25 pesos y la canasta básica hace 3 meses la comprabas con 1,500 pesos, ahora la compras con el doble de eso y todos se quejan. Tú y yo llegamos con una esperanza y decimos, el Señor es nuestra provisión. Una iglesia que en medio de este mundo hostil puede brillar, en medio de tantas cosas que escuchamos, en donde nuestra sociedad nos empuja a una idea de pensamiento, donde quiere unificar el pensamiento y decir, es que todos tienen que pensar así y el que no piensa así es un intolerante. Tú y yo llegamos con la esperanza gloriosa del evangelio y decimos, no, el diseño de Cristo Jesús fue creo en la vida, creo en la esperanza. Y entre más pasan los días, más malos van a ser, pero entre más pasan los días, una iglesia llena del Señor se tiene que levantar donde quiera que está. Y somos tú y yo. Y me llena de esperanza saber que el mismo Jesús dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Así se levante el presidente más opresor, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ¿quién? De la iglesia. Así se levante el desafío económico más fuerte que vayamos a enfrentar, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, porque tú y yo estamos por encima del normal, tú y yo estamos por encima de lo cotidiano, tú y yo vivimos vidas que no son normales, vivimos una vida llena de esperanza, llena de fe y en un continuo aumento. Ahora, ¿por qué te platicaba esto? Porque a veces tenemos la fe para creer que el Señor me salvó, que claro, es importantísimo, es vital en nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero entonces, ¿qué pasa en el diario vivir? Porque tengo fe para saber que la muerte ya no tiene poder sobre mí, pero tengo fe para saber que Dios puede sanar una enfermedad, que el Señor me puede sacar de este problema.
A lo mejor no me saca, pero me va a dar el corazón correcto para pasar el problema. Y vivimos vidas de cristianos escondidos. ¿Sabes lo que quiere hacer el enemigo hoy en día con nosotros? Es que nos acomodemos a un estilo de vida en el cual no brillemos como la iglesia de Cristo. Que nos acomodemos al normal económico, que nos acomodemos al estándar de esta vida, que digas, wow, mira, sí, es de buena familia, cumple con buenos hábitos morales, yo lo veo salir del fraccionamiento, jijiji, jajaja, sube a sus hijos así hermosos, los bien peinaditos, lo siento, 1, 2, 3, saluda así, camisita aquí, wow, qué padre familia. Pero realmente nuestra sociedad está viendo una iglesia a la cual va en avance. O sea, mi vida es un reflejo de una iglesia que va en avance. Mi vida es un reflejo de que Cristo Jesús está en mi corazón. Y no solamente lo digo con un versículo en un post de Facebook, sino que todos los días mi fe va a un aumento. Ahora, quiero hablarte ahorita rápidamente de cómo nuestra fe como iglesia no se tiene que opacar con todo el movimiento que está pasando ahorita en la sociedad, sino cómo tiene que brillar, cómo tiene que relucir, cómo tenemos que afilar nuestra fe. ¿Sabes que nuestra fe se tiene que afilar día con día? Nuestra fe tiene que crecer día con día. Es como ustedes saben, ustedes que se levantan bien temprano para ir al gimnasio todos los días, aún con el frío. Cuando dicen, ¿verdad?, los expertos, que un músculo necesita romperse para poder tener un crecimiento. Ahora, hay otros factores que impulsan el crecimiento. Ya me voy a poner una clase aquí, no sé. Pero te pongo este ejemplo porque se me hace que es muy interesante para hablarte de cómo hacer crecer nuestra fe en estos días tan malos. Cuando el músculo se estira, es el estímulo, ¿no? Vas cargando, mientras estás cargando un peso, tu músculo se mantiene bien, normal, no hay ninguna fractura en las fibras musculares. Pero cuando tú cambias de peso, de intensidad, de ritmo, de frecuencia, algo que no estabas acostumbrado, el músculo es cuando se estira como una liga, se revienta. Entonces ahí es donde entra, ¿verdad?, lo que se llama la proteína para restaurar, y bueno, todo un tema. Pero ahora, el punto es esto: mientras nuestra fe sea una fe cotidiana de domingos, de reuniones, solamente de asistencia, solamente de pasar checklist, entonces nuestra fe no va en aumento, sino que es una vida que se pone en lo cotidiano, sin renuevo de nada. Llegas a tu casa, estás frustrado porque no avanzas, pero necesitamos estirar el músculo de la fe para poder ser esa iglesia radiante que Dios quiere que seamos en esta sociedad. ¿Sabes? Dios está esperando que nos levantemos como esa iglesia radiante en medio de este mundo tan oscuro y tan hostil. Necesita de ti, necesita familias conforme al reino. Y te quiero hablar un poquito de cómo activar nuestra fe, de cómo afilar nuestra fe en los momentos complicados, en los momentos que estamos viviendo como sociedad, y cómo la iglesia tiene un deber de afilar esta fe. Y lo primero que te quiero llevar es a Hechos. Acompáñame a Hechos, porque si vamos a hablar de la iglesia, tendríamos que hablar de la iglesia de los Hechos. Hoy traigo mi Biblia física, me rehusé a usar notas digitales de versículos para poder buscar todos aquí con ustedes. ¿Quién trae Biblia física el día de hoy? Levanta tu Biblia. Wow. Fíjate, te quiero hablar de algunos aspectos de cómo, yo sé que son los rudimentos básicos, pero necesitamos ser esa iglesia que se levanta. Hechos capítulo 2, verso 42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Repite después de mí: enseñanzas. Fuerte, enseñanzas. Ahora, la enseñanza es básica para que nuestra vida de fe vaya en aumento. Es imposible que nuestra vida de fe, nuestra vida como creyentes vaya en aumento si no hay enseñanza de la palabra en nuestro corazón. Ahora, déjame te explico esto detenidamente. Es muy diferente solamente ser personas que prestan atención a un mensaje, a una enseñanza o a la palabra de Dios, a ser personas que son enseñables a la palabra de Dios.
Es muy diferente esto, porque tú puedes ser una persona que está expuesta a la palabra de Dios, pero sin ser enseñable a la palabra de Dios. Y entonces cuando tú y yo solamente somos creyentes, que estamos expuestos a un mover de cristianos, a un mover donde estamos acostumbrados a llegar los domingos y que alguien más busque de la Biblia para yo nutrirme y quitar mi responsabilidad en la semana de yo ir y ser enseñado por la misma palabra de Dios, entonces nuestra vida se vuelve sí una vida aparentemente que está en un círculo bueno, pero no estamos siendo enseñados por la palabra y nuestra fe pierde filo a la hora de vivir nuestros días. Pierde filo, es como ese cuchillo que ya está bien desgastado, que lo tienes ahí en tu casa y te rehusas a tirarlo o a sacarle filo. Intentas cortar el pollo o la carne y es imposible cortarlo. ¿Te ha pasado? Y está aferrada la esposa, ¿verdad? Y luego, oye amor, ya cámbialo. No, todavía aguanta. Está liso, o sea, no. Lo corto con un tenedor, mejor yo. Y eso pasa con nuestra vida de fe cuando solamente estamos expuestos a una enseñanza, pero no somos enseñables. Y en la vida de los apóstoles de la primera iglesia, de los Hechos, dice que todos los creyentes se reunían y escuchaban la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Necesitamos ser creyentes que se expongan a la enseñanza, pero que sean cristianos enseñables. Ahora, nuestra responsabilidad como papás, te quiero decir algo, no es traer a nuestros hijos a Amistad Kids y que Amistad Kids les enseñe la palabra de Dios. Sí, ya todos me están viendo bien mal. Amistad Kids es un recurso, como tenemos aquí los domingos, para animarnos, para convivir como iglesia, porque es bíblico, pero nuestra responsabilidad como padres es tomar tu Biblia, abrirla y enseñársela a tu hijo, y a tu adolescente, y a tu hijo joven, mientras viva en tu casa. Hace unas semanas mi hijo Esteban, el más grande, el más platicador, bueno, el otro ni habla, ¿verdad? Y él siempre está analizando todo, y se levantó un domingo. Habíamos estado, como regularmente estamos aquí en la iglesia, pero habíamos tenido un fin de semana muy pesado, donde estuvo todo el día aquí, nos acompañó. Él viene a la escuela aquí, entonces sus papás trabajan aquí y también viene a la iglesia aquí. Entonces imagínate, se levanta y me dice: papá, ¿hoy a dónde vamos a ir? ¿A la oficina, a la iglesia o a la escuela? Digo, lo mismo, mijo. ¿Ah? Entonces se levanta ese domingo, nos estamos arreglando y se para y me dice: papá, hoy decidí que no voy a ir a Amistad Kids. Y yo me estaba peinando, ¿no? Y yo, le digo, wow, a ver otra vez. Que hoy decidí que no voy a ir a Amistad Kids. Ah, ok, le digo. Bueno, le digo, qué padre estuvo ese comentario, le digo. Pero mientras tú estés bajo mi cobertura, otras palabras, le digo, usted va a hacer lo que yo diga y vamos a ir a la iglesia. Se me quedó viendo. ¿Y cuándo dejo de estar en tu cobertura? Ah, cuando trabajes, cuando te compres tu propia comida, cuando tú decidas solo, cuando seas mayor, hasta que llegue ese momento, hijo, yo soy quien decide si vas o no vas. Ah, papá, ese papá es súper malo. Llámenle al DIF. ¿Sabes cómo va a brillar una iglesia? Cuando se pare firme y diga: yo en mi casa vamos a servir al Señor, y no solamente vamos a servir al Señor, sino que me voy a hacer responsable de la enseñanza que yo recibo, no solamente del pastor, de los maestros, de todo esto, sino que en la semana yo voy a abrir mi Biblia, voy a ser enseñable, voy a escuchar la voz de Dios, quiero aprender quién es Jesús, quiero vivir como Jesús, quiero vivir en los recursos que Él ha puesto para mí como iglesia, para vivir estos días malos. Y no solamente eso, sino que voy a abrir la palabra de Dios y le voy a enseñar a mi familia, le voy a enseñar a mis hijos. A lo mejor no entiendo mucho, no sé mucho de la palabra, pero voy a abrir un salmo y lo vamos a orar juntos en casa, y vamos a comenzar a ser personas no solamente que escuchan la palabra de Dios, sino que se enseña la palabra de Dios, y así es como una iglesia brilla en la sociedad. ¿Sí me está siguiendo?
La sociedad no necesita más Biblias abiertas así, necesita más Biblias en el corazón de los creyentes y en las familias. ¿Sí me estás siguiendo en esto? Y nuestra fe se afila cuando tú y yo nos ponemos en la manera de decir: yo voy a ser enseñable y voy a enseñar a mi casa y voy a tomar la responsabilidad. A lo mejor no soy el rabino, pero lo que entienda la palabra de Dios, lo que yo vea en la palabra de Dios, lo voy a enseñar a mis hijos. Segunda cosa que pasa aquí en este pasaje, dice, todos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Siguiente aspecto que te quiero hablar para que nuestra fe vaya en aumento es comunión. Ahora, sabemos que nuestra principal comunión es con el Espíritu de Dios a través de nuestros tiempos con el Señor, eso es inamovible. Pero aquí me está hablando también de una comunión entre creyentes. Ahora, esto no solamente se refleja a través de decir ya asistí a una reunión, sino que la comunión se refleja también cuando somos partícipes con otros creyentes y nos animamos unos a otros. Déjame te explico esto. Se necesita una comunidad de fe para crecer. Ahora, ¿cómo crecemos? Yo no sé si te ha pasado, pero mientras en los grupos de amistad, aprovecho para hacer un comercial de los grupos de amistad, necesitas estar en un grupo de amistad. De verdad que tu vida crece. Tu fe crece cuando te sientas a la mesa con otros, cuando están ahí en medio de la sala, cuando no somos aquí 350 personas sentadas escuchando un mensaje, sino que somos 8, 6, máximo 10 personas sentadas ahí y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando yo escucho el testimonio de alguien en un grupo de amistad donde Dios hizo algo, donde está contando un testimonio, una experiencia, inclusive cuando le están yendo mal y que todos oramos por ellos, mi fe se anima. Yo necesito de otros para que mi fe se anime. Yo necesito escuchar a otros para ser renovado en mi fe. Yo necesito escuchar lo que Dios le habla a otros también para ser renovado en mi fe. Yo necesito estar en conexión con otros para ser renovado en nuestra fe. Dios no llamó a una iglesia aislada, sino llamó a una iglesia en comunión. Y la sociedad necesita ver que hay comunión entre nosotros. A lo mejor tú dices, ya fui el domingo, ¿para qué quiero un grupo de amistad? Porque necesita tu fe ser afilada con otros. Amén, gracias. Apúntense a un grupo de amistad. Necesito yo participar, de estar en comunión con otros. Ahí es donde de repente unos dicen, estoy batallando con mi hijo y aquello. Y tú dices, ay, no soy el único pecador que está batallando con eso. Gracias, Señor. Y entonces comenzamos a hacer iglesia y escuchas a otros decir, hey, fíjate que a mí me pasó eso también. ¿Y cómo le hiciste? Pues me puse a orar, hice aquello, hice el otro. Y tu fe comienza a animarse, comienzas a escuchar lo que Dios está haciendo con otros, comienzas a ver lo que Dios hizo con aquel, con aquella, con la familia, con el hijo. Y comenzamos a conectarnos como iglesia, pero también nuestra fe va en aumento porque sales animado, dices, ay, híjole, no solamente escuché la enseñanza, sino que participé, los escuché a ellos me animaron, yo medio los animé también. Pero no sé qué pasó, pero salí bien animado para vivir mis días como Cristo Jesús quiere que los viva. Por eso es que la iglesia comenzó así, dice que se reunían todos, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, o sea, la Biblia la abrían, escuchaban la palabra de Dios y estaban juntos conviviendo. Dice que hacían, pues no sé qué hacían, ¿verdad? Pero pues una carnita asada, no le cae mal a nadie. Un pavito ahorita en estas fechas. Se juntan y sales animado. Te voy a decir algo, muchas de nuestras crisis de fe no son porque Dios no quiera sacarnos de ellas, sino porque Dios nos está orillando a buscar ayuda con alguien más. A ser vulnerables, a ser transparentes, a no llevar las cargas solo, a decirle a alguien, ¿sabes que estoy batallando con esto, mano? ¿Sabes que caí en esto? Ayúdame, necesito confesarlo, ya no puedo llevarlo yo solo, hice aquello, hice el otro, y traes la carga ahí. Pero cuando llegas con alguien maduro en la fe, con un amigo tuyo maduro en la fe, en la comunidad, dices, hey, ayúdame, échame la mano.
ese amigo maduro en la fe te anima. Y Dios lo utiliza para que tu fe se anime, se levante, se renueve. ¿A poco no? ¿A alguien le ha pasado eso? A mí sí me ha pasado muchas veces. Yo necesito de ustedes para continuar el camino de fe. Seguimos aquí, dice, esta me encanta, dice, verso 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Verso 44, todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Wow, entraste en el tiempo exacto. Verso 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. ¿Quién dice amén a esto? Fíjate lo que pasaba. El tercer aspecto del cual te quiero hablar es generosidad. Nuestra fe va en aumento cuando nuestro escalón de generosidad va en aumento también. Déjame te explico esto. Un creyente en el promedio normal se conforma con salir de panzazo en el ámbito de la generosidad, con cumplir. Un creyente que va en aumento en su fe sale de su zona de comodidad y comienza a practicar la generosidad. Este pasaje, es un pasaje muy fuerte, porque está diciendo, todos se preocupaban por la necesidad de cada uno, y cuando alguien no tenía, vendía algo de lo que tenía para que el otro tuviera algo. Eso solamente me habla de una iglesia radiante con el corazón de Cristo Jesús. Como dice Filipenses, se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo para ir a la cruz. Ahora, yo sé que estamos en tiempos complicados, donde cada vez aumenta todo, donde cada vez, ¿verdad?, el dinero, el peso se evalúa más. Pero nuestra dirección de economía no gira con la misma dirección de este mundo. Nuestra dirección de economía gira alrededor de las promesas de Cristo Jesús, donde dice, yo supliré todas sus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Cuando yo entiendo esto, ¿sabes qué pasa? Cuando yo entiendo esto, me doy cuenta. Yo quiero hacerte ver algo. ¿Cómo vivo? Y digo, tengo más de lo que necesito. Yo no sé si alguien de ustedes llega a su casa con el temor de que no haya nada en el refri. No sé si alguien de ustedes ha pasado 5 días sin comer algo. Veía un documental de unos misioneros que estaban llevando ayuda a un país muy pobre, azotado en pobreza. Y decían, oye, pero pues es que ustedes son ricos. Y las personas que iban decían, ¿cuál rico? Dice, sí, mira, ustedes tienen esas cosas rodantes con llantas que los llevan a todos lugares. Nosotros nos fracturamos los pies porque nos sangran de tanto caminar. Dice, ustedes tienen así algo, dice, no recuerdo muy bien las palabras, pero decía, tienen algo así donde pasan así en una cosa y pueden comprar comida. Dice, nosotros duramos días sin comer. Es más, ustedes les construyen casa a sus carros. ¿Cómo que casa a sus carros? Sí. Hemos visto fotos que tienen un techo así, ellos expresaban una casa a sus carros para que no les dé el frío. Y cuando vemos eso dices, wow, tengo más de lo que necesito. ¿Cómo no me voy a mover en generosidad? ¿Cómo no voy a dar ese paso a moverme en generosidad? Hoy en día, en este mundo tan egoísta, en esta sociedad que solamente ve por sus bienes. Ahora, no estoy en contra de avanzar, de prosperar. Todos queremos un carro nuevo, amén, aleluya, ¿no? Pero todos deberíamos de movernos en generosidad constantemente. Todos deberíamos
de ver la necesidad que tiene la persona que está a tu lado, de poder ser sensibles, de ver la necesidad que tiene tu hermano, tu vecina, tu papá, tu mamá, tu conocido, alguien que no conoces, alguien en la calle, y ser esa iglesia llena de compasión que brilla en este mundo tan egoísta. Cuando todo se ve así tan egoísta, tan apachurrado, tan lleno de temor por lo que va a pasar el siguiente año, que si se desploma la economía y que un golpe mundial, sí, lo escuchamos siempre, pero recuerda que en los momentos adversos hay un Dios que suple todo lo que necesitamos y siempre está al pendiente de sus hijos. Entonces mi fe crece cuando yo dejo de pensar solamente en mí mismo y comienzo a pensar en la necesidad de otros. Comienzo a pensar en cómo ayudar a otros, en cómo despojarme, como dice la palabra de Dios, de lo que tengo, de lo que me sobra, no solamente como algo que ya no quiero, sino de lo que me sobra de eso, de esa bendición que Dios ha puesto en mí, en mis manos para administrarla, y soy generoso. Me vas a decir, ya van a pedir una ofrenda. No. Quiero decirte algo y quiero ser puntual con esto. En esta fecha, familia, agradece al Señor que tienes salud, que tienes un techo, que podemos tener una cena, gracias a Dios, pero no te olvides de ser generoso con alguien más. No te olvides que ese es el corazón de Cristo Jesús para su iglesia, no una vez cada diciembre, todos los días. Y tu fe va a ir en aumento. Así como esa viuda cuando le dijo a Elías, es que ya no tengo nada más, de verdad, hay una crisis bien gruesa. No hay comida, no hay llovido, no hay ganado, no hay agua, te puedo dar solamente esto. Y Elías, que es la representación de la voz del Señor, le dice, no solamente me hace un vaso con agua, tráeme también una torta. Y la viuda dice, no, es que si te la doy, es lo último que tenemos mi hijo y yo para sobrevivir. Después de esto nos vamos a morir de hambre. Fíjate la mentalidad. Y Elías le dice, no, tráemelo. Se lo trae. Y dice que le alcanzó, que no escaseó la harina ni el aceite hasta que volvió a llover. Yo quiero decirte algo. Cuando somos temerosos de dar, hay una voz del Espíritu de Dios que está diciendo, hey, la harina y el aceite no se va a escasear. No te está diciendo que te van a llegar bendiciones para derrochar. Te está diciendo, como dice en el Padre Nuestro, te voy a dar lo cotidiano, lo diario para que vivas. Todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos, iglesia, tenemos que ser esa iglesia generosa, radiante, que brilla en este mundo tan egoísta. Y lo último que quiero hablarte está más adelantito, dice en el verso 46, los creyentes adoraban juntos en el templo, cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo, escucha, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad con toda la gente. En este tiempo también complicado, se tiene que levantar una iglesia que entiende el papel de la adoración y la alabanza en estos tiempos. Y quiero explicar esto y con eso voy a cerrar. David, el salmista, el adorador, ¿verdad?, por excelencia, escribe en el Salmo 34, fíjate, dice, alabaré al Señor en todo tiempo. Di esto, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora, déjame te explico esto. David era un musicazo. David sabía lo que era adorar a Dios. David sabía lo que era adorar a Dios, aun cuando lo estaban persiguiendo, aun cuando los querían matar, aun cuando su corazón estaba afligido, aun en tiempos complicados. Dice que David comenzaba ahí a escribir salmos, a cantar. Pero me encanta lo que dice David, dice, en todo tiempo. Ahora, la alabanza y la adoración
no es un tiempo limitado a minutos ni a canciones, sino que es nuestro corazón en continuo agradecimiento y constante asombro de la persona de Jesús. Ahora, ¿cómo te explico esto? David, cuando escribe este salmo, está por encima de lo normal y está diciendo, en todo tiempo, o sea, está diciendo, aun cuando me esté yendo mal, aun cuando me estén persiguiendo, aun cuando suba la despensa básica, aun cuando no me alcance para lo otro, aun cuando se aproxima una crisis, aun cuando haya enfermedad, aun cuando el Señor no haya respondido mis oraciones, aun cuando esta enfermedad no haya sanado, aun cuando no haya pasado lo que yo espero que pase, su alabanza estará continua en mi boca. Y es ahí donde la iglesia se hermosea y es radiante en este mundo que no tiene esperanza, donde tú y yo tenemos esa esperanza que aunque estemos torturados por dentro en el alma, tenemos la esperanza de llegar a un lugar como estos o en tu casa, donde estés, poder levantar tus manos, adorar al Señor y que Él renueve tu fe. Yo no sé cuántos son de la vieja escuela, pero yo crecí en la vieja escuela, ¿verdad? Por así llamarlo. No quiero ofender a nadie, pero me acuerdo que había un canto que decía, cuando levanto mis manos, ¿verdad? Ya, tú esperabas el coro, ¿verdad? Decía, cuando levanto, no es cierto, no. Cuando levanto mis manos, y decían, mis cargas se van. Ahora, no es algo mágico, sino es lo que hay en el corazón. Yo me acuerdo que lo cantábamos y yo estaba bien chiquito y yo nomás veía llorar a todos y yo también me ponía a llorar. Decía, pues bueno, pues yo las levanto también, ¿verdad? Y ahora, aunque no es el significado de levantar las manos, sino el significado del corazón rendido a Dios. Y lo que está diciendo David, en todo momento, yo no me voy a limitar a una canción, yo no me voy a limitar a un lugar de 4 paredes, yo no me voy a limitar a una estación de vida, sino que en todo tiempo, en todo lugar, me esté yendo bien, me esté yendo mal, Jesús es digno de mi alabanza y me voy a rendir ante Él. Y es donde una iglesia florece. Es como cuando en un campo todo seco, feo, árido, crece una florecita. Así es la iglesia. Cuando adora al Señor, alaba al Señor en tiempos complicados, ahí el Señor sobrenaturalmente renueva tu fe. Yo, familia, quiero ser esa iglesia radiante. Yo quiero ser esa iglesia que lleve esperanza a otros. Yo quiero que mi vida, así como decía el apóstol Pablo, palabrotas, ¿verdad? Decía, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Wow. Que tú y yo podamos salir a esta sociedad que tiene tanta falta de esperanza y podamos llevar la esperanza de Cristo Jesús. No se trata de nuestros logros personales, se trata de un plan. Y Cristo Jesús nos dejó estas herramientas para que nuestra fe vaya en avance. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos orando? Tal vez tú has estado afanado, tal vez nos ha faltado, te sientes desanimado porque no has sido a lo mejor un padre de familia que instruya en la palabra, pero hoy puede ser el día donde te sacudas, te levantes y comiences a instruir a tu familia en la palabra. Comiences con pasos, comiences, en la noche nos vamos a juntar a orar, mientras vamos a caminar a la escuela, vamos a platicar del Señor, vamos a leer un pasaje, vamos a hacer esto. A lo mejor te sientes abrumado porque estás pasando un momento económico muy difícil, muy tenso. Descansa en el Señor. Te voy a decir algo. ¿Hay algo que se le salga de las manos al Señor? Confía en Él. Confía en Él. Dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más les voy a dar yo? Si las aves del cielo no trabajan, no hacen nada y comen,
Sabes, en cada casa que me ha tocado estar aquí en Saltillo, cuando rentamos y eso, en cada casa me ha tocado tener un arbolito. Y yo creo que es el Señor hablándome a mí y a mi esposa. Y por las mañanas me levanto y veo la imagen de un pajarito comiendo algo, no sé ni qué se está comiendo. Y el Señor me recuerda y me dice: hey, él sin hacer nada, yo lo alimento. ¿Cuánto más no te voy a dar a ti? Confía, descansa. O a lo mejor tú estás batallando y no puedes abrir tu boca para adorar. Te limita el estrés, te limita el temor. El enemigo te dice: ¿para qué cantas? ¿Para qué adoras si todo está igual? Yo no adoro para que algo cambie, yo adoro porque el Señor me ha salvado a mí. Como David, de continuo, todos los días, a cada instante, a cada hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, esté sano o esté enfermo, esté de pie o esté en cama, tenga riqueza o tenga escasez, como dice el apóstol Pablo, en todo he aprendido a estar contento, en todo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué levantas tus manos ahí? Y vamos, sinceramente, dile al Señor: Señor, necesito un refrescar tuyo. Necesito, Señor, que mi fe se incremente en este tiempo. Necesito dar pasos de fe a dejar de tener temor por lo que vendrá, por la economía, por la salud, por mi familia, por mis hijos. Señor, tú los guardas, tú los amas más que yo, tú los tienes en tu mano. Pero también dile al Señor: el día de hoy destapa mi corazón, destapa mi mente, destapa todo lo que hay para poderte adorar con libertad, con confianza, aun cuando estoy quebrado, aun cuando estoy dolido. Señor, yo te quiero contemplar, yo te quiero adorar, yo quiero levantar mi voz y no callarme, que las circunstancias no ahoguen lo que tú eres. Vamos ahí con tus manos levantadas, familia. Comienza a adorar a tu Dios en medio de la dificultad. Dile: yo quiero ser esa iglesia radiante que se levante